Vamos a ver hoy fármacos antiepilépticos. Antes que nada tenemos que definir qué es epilepsia y qué es una convulsión. Bueno, la convulsión es una alteración transitoria de la conducta debida a una activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones de neuronas cerebrales. En cambio, se llama epilepsia a un trastorno de la función cerebral que está caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de convulsiones. ¿Cómo podemos clasificar estas convulsiones? Bueno, fundamentalmente en focales, cuando afectan un solo hemisferio, y generalizadas, cuando afectan ambos hemisferios. Y la realidad es que hay algún tipo de convulsiones que aún no han sido clasificadas. Por eso a veces es muy difícil el tratamiento, porque tampoco se conoce, se trata de clasificar, se trata de ordenar, pero a veces no se conoce profundamente el mecanismo o el origen de las mismas. Las convulsiones focales las podemos dividir en simples, cuando no hay alteración de la conciencia, y complejas, cuando sí hay alteración de la conciencia. Y las generalizadas fundamentalmente se dividen en ausencias, como lo dice la palabra. En estos casos los pacientes pierden la conexión con la realidad, suelen durar pocos segundos. Tenemos las convulsiones tónicas, que tienen que ver con contracciones musculares sostenidas. Las atónicas, que por el contrario hay una pérdida súbita del tono muscular, hasta puede llegar a provocar la caída del paciente. Las tónico-clónicas, que alteran por momentos, digamos, de espasmos musculares y temblor, que quizás son las más conocidas cuando uno asocia lo que es una convulsión. Tenemos las clónicas y las mioclónicas. ¿Por qué es un tema muy importante en salud pública? Bueno, porque en el mundo hay más de 50 millones de personas en el mundo que padecen epilepsia. Se estima que 1 cada 100 personas pueden tenerla, y esto aumenta de 3 a 6 veces un mayor riesgo de muerte prematura. También algo importante a tener en cuenta es que la epilepsia tiene fundamentalmente un impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque las crisis mal controladas limitan la actividad diaria, y el problema fundamental es que hay muchos casos de pacientes con epilepsias que no logran controlar, es decir, no logran evitar tener convulsiones a pesar de recibir los medicamentos. Esto genera un impacto emocional de ansiedad, depresión. Suele ser una carga familiar, porque muchos de estos pacientes no pueden trabajar, no consiguen trabajos o no están aptos para hacerlos porque son un riesgo para otros o para sí mismos, lo que genera un impacto económico, porque es una carga familiar, y muchas veces estos pacientes terminan necesitando un cuidador. Esto se agrava teniendo en cuenta que solo el 70% de los pacientes con epilepsia tienen éxito, o sea que responden y quizás no presentan convulsiones en su vida, pero hay un 30% que se considera resistente y o no responde o necesita asociar otros tratamientos y aún así no responde. Porque la epilepsia, el objetivo y por qué es tan difícil de tratar, es justamente es un tratamiento preventivo. Lo que se busca es evitar la aparición de convulsiones. Entonces es muy difícil el manejo de las mismas, porque a veces que haya un tiempo, un periodo sin que el paciente presente convulsiones, no se sabe si es realmente por efecto del tratamiento o porque quizás no iban a ocurrir de todos modos. Hay un 70%, como yo les decía, que no se conoce la causa, no se sabe por qué ocurren, y solo un 30% se lo puede asociar que es secundario a una causa conocida. Dentro de las causas conocidas, en general se las agrupa de acuerdo al grupo etario, y se ve que, bueno, por ejemplo, esto después lo pueden leer bien en detalle, en los neonatos se ve que el tema de la hipoxia, por
isquemia perinatal es una causal de que los pacientes presenten convulsiones. Bueno, pueden ser las infecciones en cualquier momento de la vida, lo mismo que los traumatismos craneoencefálicos pueden ser desencadenantes de convulsiones. Fíjense que en la adolescencia el alcohol puede ser un motivo importante de generar convulsiones, y en los adultos muchas veces se deben a tumores cerebrales o alteraciones como hipoglucemias o alteraciones metabólicas o secuelas de un accidente cerebrovascular. Algo que tenemos que tener en cuenta son los que se llaman los síndromes epilépticos, conocidos por ejemplo el síndrome de Best, que afecta a niños normalmente muy pequeños, bebés. El síndrome de Lennox-Gastaut, esto está bastante descrito, no tiene solamente el tema de la presencia de convulsiones, sino otras características como la falta de desarrollo madurativo, muchos problemas asociados de salud, lo mismo que en el síndrome de Dravet. ¿Y por qué se los traigo? Porque estos síndromes son algunos de los que son más difíciles de tratar y son refractarios a la mayoría de los antiepilépticos conocidos. Por eso, bueno, después vamos a enfocarnos a ver justamente en estos casos, en estos síndromes, que son totalmente discapacitantes para los pacientes. En estos casos son niños que no pueden desarrollarse muchas veces normalmente y no responden y permanecen convulsivando la mayor parte de sus vidas. Entonces, bueno, el objetivo es tratar de encontrar drogas para las cuales se encuentre que sean efectivas para estos casos. Hay que diferenciar la epilepsia con lo que es el estado epiléptico. Como yo les contaba, la epilepsia, que es la presencia, la secuencia, digamos, aparición de convulsiones imprevistas, se caracterizaban por ser autolimitadas, a diferencia de lo que es el estado epiléptico, en las que estas crisis epilépticas son continuas, prolongadas, o una secuencia con tal rapidez que el paciente no recupera el nivel de conciencia entre ellas. Estas también pueden ser convulsivas o no convulsivas, pero lo importante es que ustedes tengan claro que es un cuadro totalmente distinto, en que, a diferencia de la epilepsia, en que el tratamiento es profiláctico, preventivo, para evitar la aparición de estas convulsiones, en el estado epiléptico hay que hacer un tratamiento para cortar estas convulsiones, o sea que es un tratamiento totalmente sintomático, no profiláctico. Después vamos a ver qué es lo que se utiliza en estos estados. ¿Cuál es la fisiopatología que se conoce hasta ahora? Bueno, yo les decía que en muchos casos no se sabe, pero los que sí se ha estudiado y los que sí se conocen, se vio que hay una desregulación, tanto a nivel de un exceso de acción de las neuronas, ¿se acuerdan que eran las excitadoras del sistema nervioso central que transportan como neurotransmisor al glutamato, o una disminución de actividad de las neuronas inhibitorias, que fundamentalmente tienen como el neurotransmisor al GABA. Conociendo esto, que es la fisiopatología de la epilepsia, vamos a ver que todos los tratamientos se van a basar, ya sea en aumentar la neurotransmisión inhibitoria o disminuir la excitatoria. ¿Qué fármacos encontramos que interfieran en esta neurona GABAérgica, en esta neurotransmisión inhibitoria? Bueno, de las más conocidas tenemos las benzodiazepinas, que ustedes ya las vieron en el teórico de ansiolíticos. Son drogas que actúan modulando alostéricamente los receptores de cloruro, los GABA-A. Estas también se utilizan en cuadros convulsivos. Otras drogas que actúan sobre estos mismos receptores son los barbitúricos, que por más que actúan sobre los mismos receptores, no actúan en el mismo sitio de acción, y a diferencia de las benzodiazepinas,
que aumentaban la frecuencia de apertura del canal de cloruro. Los barbitúricos lo que hacen es aumentar el tiempo de que está abierto estos canales, y esto puede producir mayores efectos adversos. Otras drogas que actúan a este nivel, sobre este receptor, tenemos el felbamato, el topiramato, la zonisamida. Después vamos a ver que estos medicamentos, algunos, también tienen otros mecanismos de acción. Entonces, algo importante que ustedes tengan en cuenta es que los anticonvulsivantes muchas veces se conoce bien o más acabadamente un mecanismo de acción, pero a medida que pasa el tiempo a veces se descubre que también actúan a otro nivel y tienen una acción multimodal, o sea, no tienen un único mecanismo de acción. Otras drogas que se han desarrollado que aumentan la neurotransmisión inhibitoria, por ejemplo tenemos la tiagabina, que no es muy utilizada y actúa sobre los transportadores de la recaptación de GABA, inhibiéndolo para que permanezca más tiempo en la sinapsis. O la vigabatrina, que van a ver que no es muy utilizada por la cantidad de eventos adversos que produce, que actúa sobre inhibiendo la enzima que metaboliza el GABA. Justamente al inhibirla vamos a tener más tiempo, digamos, más GABA sin metabolizar. Con respecto a reducir la neurotransmisión excitatoria, tenemos la mayoría de las drogas antiepilépticas que actúan a este nivel, y vamos a ver que tenemos una gran cantidad de drogas, que son las más conocidas, que actúan inhibiendo los canales de sodio volaje dependientes. En este grupo, fíjense que tenemos la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, el felbamato, la rufinamida, la motrigina, la cosamida, topiramato, la zonisamida y la oxcarbazepina. Algo que ustedes tienen que saber es que estos canales de sodio no solo se encuentran en las neuronas excitatorias. Entonces, ¿cómo es que estas drogas son selectivas y inhiben los canales de sodio en este tipo de neuronas y no en los canales de sodio de las neuronas que son inhibitorias? Bueno, en las convulsiones, en la epilepsia, se vio que hay una despolarización excesiva, o sea que estas neuronas están trabajando, estos canales se abren más repetidamente, y esto justamente, estas drogas actúan sobre los canales de sodio cerrados, o sea, en estado de, digamos, de inhibición, y en estas drogas hay un mayor porcentaje, digamos, de drogas, de canales en ese estado. Entonces lo que hacen es que inhiben que se vuelvan a activar. A diferencia de las otras neuronas que no están estos canales de sodio totalmente actuando repetidamente, entonces por eso, por la diferencia en la cantidad de canales de sodio que están disponibles, digamos, sensibles para ser modulados, es que estas drogas tienen especificidad sobre las neurotransmisoras excitatorias y no actúan tanto sobre las inhibitorias. Otro mecanismo de acción que se estudió es actuando sobre una proteína selectiva de la vesícula, donde se almacena el neurotransmisor, y esto tenemos el levetiracetam. Hay otras drogas que actúan sobre los canales de calcio, como podemos ver que tenemos la gabapentina y la pregabalina. La realidad es que estas drogas no se están utilizando prácticamente para el tratamiento de la epilepsia actualmente, y se vio que tienen más utilidad en el tratamiento de las neuropatías diabéticas, o sea que en el dolor de estas patologías están teniendo mayor utilidad. Otras drogas actúan, se acuerdan que nosotros teníamos unos receptores específicos de glutamato, que teníamos el NMDA y el AMPA. Bueno, el felbamato se vio que actúa inhibiendo estos receptores específicos de glutamato, lo mismo que el topiramato, que actúa sobre inhibiendo los receptores AMPA de glutamato. Si se fijan en esta misma diapositiva, vemos que el topiramato no solo está actuando inhibiendo este receptor AMPA, sino que también se vio que actúa inhibiendo los canales de sodio
en esta misma neurona. Entonces ya vemos que una misma droga puede tener distintos mecanismos de acción para producir su respuesta. Algo interesante y algo que tienen que conocer es que cuál es el espectro de acción de los distintos antiepilépticos. Bueno, yo acá les marqué en rojo para que vean la diferencia. Acá también los dividí en los anticonvulsivantes de primera generación, son los primeros que se desarrollaron, que ahora vamos a ver cuáles fueron todas las contras, todas las cosas negativas que tienen y por qué se vio imperiosa la necesidad de seguir investigando, y aparecen los de segunda generación, que son los más recientes, los que se descubrieron últimamente. Tanto en los de primera como en los de segunda generación vamos a hablar de espectro dependiendo con respecto a qué tipo de epilepsias son efectivos, sino que teníamos la clasificación que hay muchos tipos de epilepsias. Bueno, dentro de los de primera generación vemos que las benzodiazepinas son efectivas prácticamente contra todos los tipos de epilepsias, lo mismo que el ácido valproico. Vemos que es efectivo para tratar tanto ausencias, epilepsias generalizadas, epilepsias focales. En cambio, la carbamazepina y la fenitoína, que son uno de los más conocidos de la primera generación, vemos que tienen un espectro de acción bastante reducido y son solamente eficaces en las epilepsias generalizadas tónico-clónicas. Las dos son, digamos que tienen el mismo espectro de acción, y en las focales simples o complejas. Con respecto a las ausencias, lo que vemos que una de las drogas más utilizadas es la etoxucinida, que prácticamente es efectivo solo para ausencias. Con respecto a los de segunda generación, la realidad es que hay muchas dudas. Fíjense que en las tablas, se sigue estudiando, y cuando ponemos signo de pregunta es porque no se sabe realmente si son efectivas o no, pero se vio que el topiramato sería, digamos, de los que tiene mayor, amplio espectro de acción. El levetiracetam puede llegar a hacerlo también, pero todavía no se conoce tanto como para poder asegurarlo. Estas son los síndromes que yo les contaba, que son las epilepsias refractarias, que son las más difíciles. Por eso, lo que se trata es de identificar cuáles de las drogas son efectivas en estos síndromes. Bueno, como vemos, las benzodiazepinas parecerían más o menos efectivas. La realidad es que no son muy utilizadas, y sí lo son el ácido valproico, que se utiliza, la lamotrigina, sobre todo en el síndrome de Lennox-Gastaut se utiliza, el topiramato, algo se usa, la sonizanida está empezando a usarse. La vigabatrina tiene unos efectos adversos muy graves, pero parecería que el síndrome de West responde a este anticonvulsivante. Pero como ven, prácticamente ningún anticonvulsivante es efectivo para tratar estos síndromes. Por eso es tan importante encontrar alguna terapia para poder tratarlos. Algo que también tienen que saber, que es muy característico de estas drogas, es que así como son anticonvulsivantes, dependiendo del tipo de epilepsias, pueden empeorar las crisis o los síndromes producidos, por antiepilépticos. ¿Cuáles son las que tienen más riesgos? Bueno, justamente los antiepilépticos, las drogas que tienen un espectro muy pequeño de acción, van a ser proconvulsivantes con respecto a los otros tipos de epilepsias para las cuales no son efectivas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la carbamazepina y la fenitoína, que habíamos visto, eran de un espectro de acción bastante reducido y solamente servían para las tónico-clónicas o unas poquitas focales? Bueno, con respecto a todo el resto de las posibles epilepsias, el problema es que los pacientes que toman estos anticonvulsivantes pueden exacerbar el otro tipo de convulsiones. Fíjense que los que tienen amplio espectro de acción no les pasa eso, porque justamente son efectivas. Por eso vemos que la benzodiazepina, excepto para el Lennox-Gastaut o el Levés, que de por sí son muy refractarios,
Para los otros tipos de convulsiones no producen un empeoramiento de las crisis. Fíjense, acá tenemos el ácido valproico, ven que muy poquito podría llegar a empeorar alguna crisis, pero era también de amplio espectro y no produce empeoramiento de las crisis convulsivas. Bueno, estas tablitas simplemente se las agregué a modo de que la tengan de consulta, porque están bien descriptos, digamos, de acuerdo al mecanismo de acción, o sea, el blanco molecular, cuáles son los anticonvulsivantes que tienen ese mecanismo de acción. Para las benzodiazepinas se van a tener que aprender también las abreviaturas, porque la mayoría de las veces en la bibliografía no se escribe toda la palabra. Entonces, por ejemplo, PHT es fenitoína, CBZ es carbamazepina, bueno, lamotrigina, felbamato, oscarbazepina. Bueno, tienen que aprendérselas porque, bueno, es la manera común que uno utiliza, digamos, como lo llama a los anticonvulsivantes. Entonces, bueno, me pareció útil incluir esta tabla para que vean, digamos, todos los mecanismos de acción, que igualmente en el gráfico anterior estaban resumidos, que yo creo que con eso también les puede quizás quedar, pero bueno, a modo de que tengan un material incluido en este teórico, pueden consultar cómo actúan o lo que se sabe hasta ahora de los blancos moleculares de los distintos anticonvulsivantes. Bueno, vamos a empezar entonces primero con los anticonvulsivantes de primera generación. Vamos a ver las características más importantes de cada uno de ellos. Vamos a rever los mecanismos de acción que ya lo mencionamos en el gráfico, y bueno, fundamentalmente vamos a ver cuáles son las características farmacocinéticas y los efectos adversos, que en este grupo de medicamentos vamos a ver que justamente las cosas más significativas tienen que ver con el control, con el monitoreo, porque tienen farmacocinéticas bastante complejas. La mayoría de los anticonvulsivantes son medicamentos de rango terapéutico estrecho, entonces es muy importante conocer la concentración plasmática para ver si estamos dentro del margen de seguridad. Bueno, la fenitoína, vimos, es uno de los que el uso está más extendido, aunque ven que está contraindicado para algunos tipos de ausencias. Acá dice está extendido por su amplio efecto. En realidad es porque muchas de las crisis convulsivas son tónico-clónicas. Entonces, por eso es que como gran cantidad de pacientes tiene tónico-clónicas, por eso muchos podrían verse beneficiados con esta medicación. Pero por más que ven, como antes que hemos dicho, que está contraindicado en ausencias, en crisis mioclónicas, en epilepsias mioclónicas progresivas, o sea, la mayoría de las epilepsias la fenitoína no está indicada. ¿Se acuerdan que mencionamos que el mecanismo de acción es por bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes? Con respecto a las características farmacocinéticas, es bastante compleja, porque tiene, bueno, por un lado, una alta unión a proteínas plasmáticas y presenta una cinética no lineal creciente. ¿Esto por qué? Porque, bueno, se satura el metabolismo de las mismas, entonces no se puede predecir cuál va a ser la concentración plasmática, porque a veces al aumentar la dosis, el aumento de la concentración plasmática o área bajo la curva, dependiendo cómo lo midamos, no va a llegar a un punto en que no va a aumentar al doble, sino que va a aumentar mucho más y no vamos a saber hasta dónde puede ser este aumento, que podemos llegar a estar pasando la concentración segura. Otra cosa muy importante y muy, vamos a tener en cuenta, es que es inductor de varios citocromos. Entonces va a presentar muchas interacciones con otros medicamentos que sean metabolizados por estos citocromos. Y no solo es inductor de los citocromos, sino que también es inductor de la urinilglucuroniltransferasa. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno habla de medicamentos, drogas que son inductoras, no siempre estamos hablando de solamente que puedan ser de las enzimas de los citocromos, sino también de otras enzimas que participan en el metabolismo de otras drogas. Bueno, todo esto va a hacer que sean bastante difíciles
de monitorear, de controlar, y así si llegan a los pacientes a recibir más de una droga, vamos a ver que no solo va a ser difícil controlar las concentraciones de fenitoína, sino también del otro fármaco que se esté dando conjuntamente. Porque bueno, una característica de las epilepsias es que muchas veces se suelen asociar anticonvulsivantes porque como los pacientes no responden a monoterapia, a veces necesitan complementar, recibir 2 o 3 drogas con distintos mecanismos de acción para ver si se puede lograr prevenir las convulsiones. Con respecto a la fenitoína, aparte de producir los efectos adversos centrales comunes a todos los anticonvulsivantes que por actuar a nivel central, bueno, producen a veces mareos, ataxias, incoordinación, muchas veces pueden producir sedación. En este caso, lo característico de esta droga, si uno le pregunta efecto adverso clásico de la fenitoína, es la hiperplasia gingival. Yo acá les traje una foto que bueno, ven que es bastante desagradable, no es solamente una cuestión estética. Digamos que es bastante frecuente en los pacientes que reciben esta droga. Otra cosa que también es de los llamados efectos adversos cosméticos, porque bueno, tienen que ver con la apariencia y con la estética, es el tema del hirsutismo, que es el aumento de vello. También puede producir un rash cutáneo, que es un sarpullido, y en algunos casos este rash puede transformarse en un efecto adverso grave que se llama el síndrome de Stevens-Johnson, que es cutáneo, pero es algo de alta gravedad, el cuerpo se llena de ampollas dolorosas y bueno, es un síndrome bastante complicado. Bueno, esto acá les traigo algunos ejemplos, ya lo habíamos visto en farmacocinética, es para que tengan presente cuál es la linealidad cinética y la no cinética. Fíjense que la fenitoína, una vez que se satura, ven que presenta una cinética no lineal de eliminación porque se satura el sistema enzimático que ya les mencioné, entonces no se sabe bien, no se va a poder predecir cuál es la concentración plasmática. Acá esto es un ejemplo para que vean graficados con distintas dosis, las concentraciones plasmáticas que se encontraron en distintos pacientes, porque no solo es que la cinética es no lineal, sino que es totalmente distinta en cada paciente. Fíjense que las curvas no tienen la misma forma, o sea que la cantidad, digamos, la dosis no es para nada predecible porque cada paciente tiene una curva que no tiene similitud con la de otros pacientes. Por eso es que el monitoreo hay que hacerlo de manera personalizada porque no se sabe cómo va a responder, o sea, el nivel de saturación en cada paciente no es el mismo. Bueno, las interacciones, digamos, de relevancia clínica, que esto, bueno, es uno de los temas más importantes en los anticonvulsivantes, justamente el tema de todas las interacciones que van a presentar cuando los pacientes reciben más de un medicamento. Bueno, justamente como son inductores, la fenitoína es un inductor, va a inducir el metabolismo de otros anticonvulsivantes, entonces va a bajar la dosis de los mismos. Con respecto a la inducción del metabolismo de medicamentos que no sean anticonvulsivantes, bueno, hay que tener especial cuidado, bueno, aparte de que pueden haber muchas interacciones, es el tema de los anticonceptivos orales, o sea que las mujeres en edad fértil epilépticas que tomen fenitoína, digamos que tendrían que utilizar algún otro método anticonceptivo porque este puede no ser efectivo porque al aumentar el metabolismo bajan las cantidades del anticonceptivo. Bueno, así como la fenitoína induce el metabolismo de otras drogas, hay otras drogas que inhiben el metabolismo de fenitoína. Entonces, bueno, por eso es bastante complejo. Algo para mencionar es lo que sucede, por ejemplo, con una droga como puede ser la warfarina, que es un anticoagulante, que es otra droga de estrecho margen terapéutico. ¿Qué pasa cuando el paciente epiléptico también tiene problemas de coagulación y toma también no solo fenitoína, sino warfarina? Bueno, lo que se vio es que primero, o sea, a dosis más bajas, aumenta el efecto anticoagulante y esto se ve que fue por un desplazamiento de las proteínas, porque la fenitoína tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Bueno, desplaza
warfarina de su unión a las proteínas, entonces ustedes se acuerdan que el fármaco libre es el que tiene mayor acción. Entonces, al ser desplazada de la unión a proteínas, en unas primeras, digamos, las primeras dosis, aumenta el efecto anticoagulante. ¿Y qué pasa después? Como la fenitoína es inductora enzimática, entonces después va a aumentar el metabolismo de la warfarina y entonces a otras dosis va a disminuir el efecto anticoagulante. O sea que ven que con este ejemplo, digamos, de efecto dual, es muy difícil predecir, o sea que hay que tener un estricto monitoreo de la coagulación de los pacientes o preferentemente tratar de no combinar un paciente que necesita anticoagulación. Lo ideal sería que no tome fenitoína. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes epilépticos que ya estaban en tratamiento con fenitoína y después quizás necesitan agregar la terapia anticoagulante. Entonces, bueno, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta y monitorear de cerca ambos medicamentos. Bueno, con respecto a la carbamazepina, es el otro medicamento que tiene el mismo espectro de acción que la fenitoína. Es otro de los medicamentos que como mecanismo de acción aparentemente actúa sobre los canales de sodio voltaje dependiente. Acá ven que les traigo que también aparentemente actuaría a otro nivel, como actuando inhibiendo los canales de calcio tipo T, o sea que ven que tiene más de un mecanismo de acción. Con respecto a las características farmacocinéticas, la eliminación, digamos, por metabolismo se da principalmente por estos citocromos, el 1A2, el 12A8 y el 3A4, mayormente. ¿Cuál es el problema? De que cuando se metaboliza se genera un metabolito tóxico que se llama epóxido de carbamazepina. Y lo que se vio, que es particular de esta droga, es que produce una autoinducción enzimática, o sea que la droga estimula al mismo inductor, al mismo citocromo que la va a metabolizar. Si ustedes se fijan, es inductor de estos citocromos. Fíjense en que el 1A2 y el 3A4 son los que la metabolizan. Si la droga induce a estos mismos citocromos, va a producir una autoinducción, digamos, de su propio metabolismo. Y también es inductor de la glucuroniltransferasa. Con respecto a los efectos adversos más importantes, tenemos el tema de la hiponatremia. Sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta en pacientes que quizás simultáneamente tomen diuréticos, y también se vio el síndrome de Stevens-Johnson, que es reacción cutánea grave. Acá les muestro, digamos, cuando se metaboliza, este es el metabolito que es la carbamazepina 10,11-epóxido, que es el metabolito tóxico a nivel hepático. Esto es un ejemplo, bueno, les muestro, digamos, cómo se van modificando las concentraciones plasmáticas a medida que pasa el tiempo, y vemos que por la autoinducción, digamos, la disminución en las concentraciones plasmáticas son más marcadas. Esto algo que tienen que tener en cuenta, que no hay que confundirlo con la farmacocinética no lineal. Esto sí es una disminución en el tiempo, pero no quiere decir que la farmacocinética sea no lineal. Con respecto, bueno, como va a inducir el metabolismo de otros anticonvulsivantes, también se van a producir interacciones de relevancia clínica. Lo mismo con fármacos que no sean anticonvulsivantes. Como yo les decía antes, por la hiponatremia que produce, puede, digamos, producir una interacción severa cuando se combina con diuréticos. Bueno, vamos a pasar ahora a otro, digamos, de los anticonvulsivantes de primera generación, y tenemos el fenobarbital. El fenobarbital, se acuerdan que era de amplio espectro, está indicado prácticamente para todo tipo de crisis epilépticas. El mecanismo de acción se vio que fundamentalmente es aumentando la actividad del receptor GABA, aumentando la apertura del receptor al fluoro, y por tanto aumentan la hiperpolarización de la membrana. También se vio, aunque esto, digamos, no sería el mayor mecanismo de acción principal,
es que actúa disminuyendo la conductancia de los canales de sodio, potasio, calcio y glutamato. Con respecto a las características farmacocinéticas, lo más importante es que también es un autoinductor enzimático e inductor de varios citocromos y de la glucuronil transferasa. Con respecto a los efectos adversos, aparte de los efectos adversos centrales comunes a todos los anticonvulsivantes, lo más grave es que se puede producir una depresión respiratoria que puede llevar a la muerte. Por este tema es que fundamentalmente se lo está dejando de usar. La realidad es que en la clínica, como es efectivo prácticamente para todos los tipos de epilepsia, se sigue utilizando, sobre todo en pediatría, en dosis controladas, con monitoreo, todavía se lo sigue viendo. En pacientes adultos, en menor medida, pero como hay pacientes que tienen buena respuesta a esta droga, también se la sigue utilizando, por supuesto, con los controles correspondientes. Acá tenemos que, bueno, tienen algunas interacciones de relevancia clínica, siempre, digamos, por el tema de que como es un inductor metabólico, sabemos que puede aumentar el metabolismo de otros anticonvulsivantes. Lo mismo que como es inductor de citocromos, también induce el metabolismo de una manera similar a lo que vimos con fenitoína. Bueno, el ácido valproico es uno de los anticonvulsivantes más eficaces y de amplio espectro de esta primera generación. Es eficaz frente a todo tipo de crisis epilépticas y síndromes a cualquier edad, y lo que se vio que es efectivo tanto en monoterapia como en terapia añadida. Y se utiliza, bueno, en todo tipo de epilepsias generalizadas, idiopáticas, como en epilepsias fotosensibles. Con respecto al mecanismo de acción, no es muy conocido, no está totalmente definido, pero se vio que actúa en varios puntos. Por un lado, actúa inhibiendo los canales de sodio, voltaje dependientes, tiene también interferencia en las neuronas GABAérgicas, inhibe a la enzima que metaboliza el GABA, y también se vio que inhibe los canales de calcio de tipo T en el tálamo. O sea que ven que tiene muchos puntos, muchas localizaciones, su mecanismo de acción es multimodal, como se llama. Con respecto a las características farmacocinéticas, es bastante interesante porque fundamentalmente se metaboliza por la glucuronil transferasa y también hay una oxidación. Con respecto a los metabolitos que se generan por esta oxidación, tenemos el 2-en-valproico, que es un metabolito activo, y el 4-en-valproico, que es el metabolito tóxico, es hepatotóxico y teratogénico. El ácido valproico tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Esto van a ver que es muy importante y es lo que determina la cinética no lineal decreciente. A diferencia de la fenitoína, que habíamos visto que la cinética era no lineal creciente, porque se saturaba el metabolismo, en este caso lo que se satura es la alta unión a proteínas plasmáticas, especialmente de la albúmina. Entonces, al saturarse la unión, aumenta la fracción libre, que como ya habíamos visto cuando vimos metabolismo, vimos que todas las drogas libres son más susceptibles de ser metabolizadas. Entonces, al haber más fracción de droga libre, se metaboliza más rápido y es por eso que la cinética lineal empieza a ser decreciente. Bueno, inhibe algunos citocromos y algo importante es que inhibe la epóxido-reductasa. No sé si se acuerdan que la carbamazepina tenía justamente un metabolito que era un epóxido que era hepatotóxico. Entonces el valproico, al inhibir esta enzima, puede potenciar el efecto hepatotóxico de la carbamazepina. Bueno, esto justamente, bueno, dentro de los efectos adversos, como más característicos del ácido valproico, tenemos el aumento de peso de los pacientes, una disfunción hepática, fundamentalmente cuando está asociado a carbamazepina. Ahí vemos que tenemos más hepatotoxicidad, y también se ha visto pancreatitis.
Con respecto a las interacciones de relevancia clínica, a diferencia de otros anticonvulsivantes, el ácido valproico es inhibidor del metabolismo de otros anticonvulsivantes. Entonces tenemos otro tipo, digamos, al inhibir el metabolismo van a aumentar las concentraciones plasmáticas de los otros. Bien, entonces bueno, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando se asocian más de un anticonvulsivante. Con respecto a los fármacos no anticonvulsivantes, también vamos a ver que al inhibir el metabolismo van a aumentar las concentraciones plasmáticas de otros medicamentos de acuerdo, digamos, a los citocromos que inhiben el metabolismo. Bueno, con respecto a la toxuximida, vimos que únicamente es eficaz en crisis de ausencias típicas, así que bueno, estas puede usarse de manera eficaz en monoterapia. Es el único uso que tiene esta droga antiepiléptica. ¿Cómo actúa? Bueno, aparentemente inhibe los canales de calcio de bajo umbral tipo T en el tálamo. Bueno, también tiene algunas características, digamos, farmacocinéticas porque se elimina por metabolismo, pero no tiene tantas interacciones de relevancia clínica, digamos, no es tan importante. Sí, bueno, vemos que interacciona con el fenobarbital, con la phenytoína, puede reducir los niveles de ácido valproico. Con respecto a los efectos adversos, tiene los efectos adversos centrales típicos de los anticonvulsivantes y puede producir algún rash cutáneo o algunas enfermedades en la sangre. Bueno, haciendo un resumen de todos los anticonvulsivantes clásicos, que son, digamos, estos que estuvimos viendo hasta ahora, todos tienen estas desventajas y por las cuales se ha tenido que seguir investigando y tratar de lograr anticonvulsivantes que no tengan estos problemas, digamos, farmacocinéticos o, por ejemplo, como vemos, todos tienen una estrecha ventana terapéutica, lo que dificulta el monitoreo y el seguimiento. La mayoría tienen una eliminación hepática, que esto vimos que trae un montón de interacciones farmacocinéticas. Otro problema es que hay una alta variabilidad entre los pacientes y a veces en un mismo individuo en distinto momento también es impredecible la concentración plasmática. En algunos casos, como la phenytoína o el ácido valproico, vemos que tienen una alta unión a proteínas, lo que va también a implicar una alta interacción con otras drogas, o por el presentar cinéticas no lineales, como la phenytoína que presentaba cinética no lineal creciente, o el ácido valproico al revés, decreciente. Tenemos el caso del fenobarbital o la carbamazepina que tiene una autoinducción hepática. Hay algunas que tienen afinidad por la glicoproteína P. Inductores enzimáticos que van a modificar, digamos, el metabolismo de todas las drogas que se den simultáneamente, o la inhibición enzimática como se produce con el ácido valproico. Bueno, acá tenemos cómo fueron evolucionando, cómo se fueron descubriendo los distintos antiepilépticos, y vemos que hasta 1970 era muy fácil el estudio de los mismos porque, bueno, solamente teníamos los que vimos hasta ahora, bien, que son los de primera generación o clásicos. A partir del 90 empiezan a aparecer un montón de nuevos anticonvulsivantes con distintos mecanismos de acción y, bueno, lo que se trató es de evitar los problemas que tenían los primeros anticonvulsivantes, pero la realidad es que todavía hoy en día hay muchos síndromes refractarios para los cuales no se encontró realmente una terapia efectiva. Entonces, bueno, acá vemos cómo van apareciendo nuevos anticonvulsivantes. Con respecto a estos nuevos anticonvulsivantes, un ejemplo es el felbamato, que se acuerdan que actuaba sobre los receptores NMDA de las neuronas de glutamato. Este realmente es prácticamente no usado, así que no vamos a entrar mucho en detalle, excepto para comentarles que tiene un efecto adverso grave, que es la anemia plástica y mucha hepatotoxicidad. Por eso, como este evento adverso se presenta muchas veces, se reserva esta droga solo para aquellos casos donde no se obtiene respuesta con ningún otro anticonvulsivante. Uno que de segunda generación que sí se está utilizando mucho es la lamotrigina, que es de amplio espectro.
Y aparentemente el mecanismo de acción no se conoce totalmente, pero bueno, lo más probable es que su acción esté mediada por la inhibición de los canales de sodio voltaje dependientes. Con respecto a las características farmacocinéticas, su eliminación es fundamentalmente por glucuronidación y también tiene efectos adversos cutáneos, como ya hemos visto con otros anticonvulsivantes, produce rash o síndrome de Stevens-Johnson y también hay interacciones con otros fármacos anticonvulsivantes. Ven que todos, digamos, por más que se trató de buscar que en esta nueva generación no haya interacciones o no tengan tanta implicancia en la farmacocinética, la realidad es que muchas veces no se pudo lograr esto. Bueno, el levetiracetam es muy eficaz en casi todo tipo de crisis, está muy bien tolerado. Acá ven que está indicado en muchos tipos de epilepsias y es muy importante porque también se está utilizando en el síndrome de Lennox-Gastaut, que yo les contaba que es un síndrome muy refractario. Con respecto al mecanismo de acción, no está totalmente conocido, pero lo más aceptado es que se une, tiene alta afinidad por la proteína 2A de la vesícula sináptica, que es la que está implicada en la liberación del neurotransmisor. Pero aparente también actuaría modulando los receptores, digamos, del GABA. También parecería que actúa sobre los canales de sodio voltaje dependiente. Pero digamos, lo que está más estudiado y más aceptado es la afinidad con respecto a la proteína de la vesícula, digamos, del neurotransmisor. Algo bueno, digamos, positivo de esta droga es que tiene una eliminación renal mayormente, su hidrólisis no es dependiente de los citocromos y esto lo que genera es que no haya interacciones clínicamente relevantes reportadas. Con respecto a los eventos adversos, tiene los eventos asociados a todos los antiepilépticos a nivel central y algunos más graves tienen que ver con cuestiones psiquiátricas como casos de depresión o psicosis. Bueno, acá tenemos la gabapentina, a veces se utiliza como fármaco, como segundo, tercer fármaco, o sea, añadido, pero la realidad es que esta droga no se utiliza mucho para los cuadros de convulsiones. El mecanismo de acción tampoco se conoce mucho, aparentemente podría estar implicado en inhibir la recaptación del GABA. Hay otros que también hablan que podría haber interferencia en los canales de calcio, pero bueno, no se sabe perfectamente su mecanismo de acción. La realidad es que en epilepsia no es muy utilizado. También se elimina a nivel renal, presenta una cinética no lineal decreciente y bueno, tiene efectos adversos también, digamos, de acción central con cambios de conductuales en niños y también se ve que aumenta el peso corporal. Con respecto a la oscarbazepina, es una prodroga que se diseñó para justamente evitar los efectos adversos del metabolito, ¿se acuerdan del epóxido? Que producía hepatotoxicidad. Tiene un espectro de acción prácticamente similar a la oxcarbazepina. El mecanismo de acción es igual a la misma. Y como les comentaba, bueno, una prodroga que tiene un metabolito activo que es el 10 monohidroxi carbamazepina, que por la reductasa citosólica y se metaboliza por glucuronización. La ventaja con respecto a la carbamazepina es que no presenta autoinducción, o sea que esto es algo positivo. Los efectos adversos son muy similares a los de la carbamazepina, excepto que no tiene, digamos, tanta hepatotoxicidad porque no tiene el epóxido, digamos, no se produce el epóxido. Bueno, el topiramato está, digamos, también es bastante utilizado, está indicado en las crisis focales con o sin generalización secundaria y hay muchos pacientes con el síndrome de Lennox-Gastaut que responden positivamente, o sea, evitando las convulsiones. Con respecto al mecanismo de acción, aparentemente es multimodal, tiene distintos puntos de acción
Se acuerdan que inhibía los canales de sodios en la membrana neuronal y también actúa sobre inhibiendo los receptores de AMPA, sobre todo los AMPA de glutamato. Entonces, estos serían distintos mecanismos de acción. Y el topiramato actualmente no solo se los está utilizando en epilepsia, sino también para tratar algunos otros síndromes como los síndromes migrañosos. Se vio que están teniendo un efecto bastante positivo para evitar las crisis migrañosas. Bueno, con respecto a las características farmacocinéticas, vemos que es positivo porque el 2/3 se eliminan por vía renal. Es un inductor leve del citocromo 450. Hay algunas interacciones relevantes cuando se combinan con otros anticonvulsivantes, y como es un inductor leve, también influye, hay que tenerlo muy en cuenta cuando las pacientes toman anticonceptivos con estrógenos. Con respecto a los efectos adversos, aparte de los característicos del sistema nervioso central, algo que es significativo es que puede producir cálculos renales y glaucoma. Este es otro, la sonizamida, que se está utilizando fundamentalmente para el síndrome de Best. También tiene un mecanismo de acción multimodal, o sea, en varios puntos de acción. Tiene algunas interacciones de relevancia clínica, igual lo vamos a pasar muy rápidamente porque no es de los más utilizados. Lo mismo que la tiagabina, prácticamente no se utiliza, así que esto por eso se los dejo como teórico para que lo vean el nombre y lo tengan presente, pero no se utiliza mucho. Con respecto a la vigabatrina, de los de segunda generación, es eficaz en algunos espasmos infantiles, pero digamos que se reserva solamente para algunos casos refractarios, porque tiene un efecto adverso muy grave, que es la constricción del campo visual, y lo grave de este efecto adverso es que es totalmente irreversible y más que nada es muy difícil de prever, o sea que no se puede anticipar, y una vez que ocurre en estos pacientes ya no se puede volver atrás, quedan con disminución del campo visual. Y ven que la incidencia es muy alta, ocurre en 1/3 de los pacientes que reciben esta medicación. Por eso se reserva solo para casos muy especiales donde se ha probado todos los anticonvulsivantes y no se ha tenido efecto. La cosamida es otro de los nuevos, que lo vamos a pasar así también muy rápidamente porque es simplemente para que ustedes sepan, lo mismo que la rufinamida, la esogabina, la eslicarbazepina, son todos estilipentol. Es solo para que les suenen los nombres. Ustedes después, si quieren, les interesa el tema, pueden leer un poco más, pero la realidad es que no son prácticamente utilizados, son muy raramente usados, son nuevos, y simplemente es para que conozcan sus nombres. Algo sí que tiene relevancia y es actual, esto lo habrán escuchado, y es el uso de cannabis en epilepsias refractarias. En Estados Unidos la FDA en el 2018 aprobó el aceite compuesto por cannabidiol para tratar algunos tipos de epilepsias refractarias. Algo importante es que no hay que confundir el aceite de cannabidiol con un extracto de marihuana o una tintura de marihuana, porque esos extractos o esas tinturas están compuestas no solo por cannabidiol, sino por las otras sustancias que tiene la marihuana, como el tetrahidrocannabinol, que son las que producen todos los efectos centrales por los que la gente los usa con fines recreativos y tienen todos los efectos adversos negativos. Igualmente, este aceite de cannabidiol, que está mostrando algún tipo de eficacia en estas epilepsias refractarias, también presenta efectos adversos centrales como sedación, y sobre todo en algunos pacientes se ve que hay reportes de hepatotoxicidad, están las enzimas hepáticas aumentadas, así que hay que hacer un control bastante estrecho, digamos, del seguimiento de estos valores de laboratorio. Con respecto a Argentina, esta medicación está actualmente en fase de investigación.
Pero, como ya habíamos visto cuando vimos las etapas de ensayos clínicos, la etapa de aprobación, como en Estados Unidos está aprobado, hay un medicamento, digamos, que ya tiene nombre, está comercializado. En Argentina, en aquellos casos donde los médicos consideren que los pacientes se podrían ver beneficiados con el aceite de cannabidiol, existe la posibilidad de que lo prescriban y tienen que registrarse. Hay un formulario que se tiene que completar para recibir la aprobación de ANMAT, que en esos pacientes va a autorizar la importación y el uso de este aceite bajo la modalidad de uso compasivo. O sea que en algunos pacientes, digamos, que están recibiendo actualmente en Argentina el cannabis medicinal con aprobación bajo la modalidad de el uso compasivo. Bueno, otra cosa que lo vamos a ver muy brevemente era lo que era el estado epiléptico, que como yo les comenté al principio cuando vimos las definiciones, es que el estado epiléptico, a diferencia de la epilepsia, no podemos actuar de manera preventiva, sino que el paciente está convulsivando y, como yo les comentaba, no deja de convulsivar, o sea, no vuelve a la conciencia. Esto puede provocar un daño irreversible en el cerebro por consumo excesivo de oxígeno, y se vio que cuanto más rápido se actúe, puede llegar a ser más efectivo el tratamiento y menor la cantidad de secuelas que queden. ¿Cómo es este tratamiento? Bueno, se empieza con, son todos medicamentos intravenosos. Eso es lo difícil, porque muchas veces por la misma severidad de las convulsiones es muy difícil colocarle una vía a estos pacientes, por eso es más complejo. Pero bueno, se empieza con diazepam intravenoso, se da a los 10 minutos fenitoína. Si no responde, se vuelve a agregar otra dosis de fenitoína intravenosa. Si ven que a los 40 minutos el paciente sigue convulsivando y las crisis continúan, se agrega fenobarbital. Fíjense que se hacen 2 intentos con fenobarbital, y si llegamos a la hora y el paciente no responde, se utilizan, digamos, medicamentos que ya son anestésicos con tiopental, midazolam o propofol. Estos son casos muy graves que, bueno, pueden llevar a la muerte del paciente o a daños irreversibles en el cerebro. Bueno, terminando ya prácticamente el teórico, quiero que sepan que en la mujer fértil la epilepsia es una condición que realmente hay que tenerla muy en cuenta, hay que tener muchas consideraciones, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque se vio que las hormonas femeninas, sobre todo los estrógenos, muchas veces son las que facilitan, digamos, y hacen que la mujer sea más propensa a tener convulsiones. Si esta mujer llega a quedar embarazada, se considera un embarazo de alto riesgo. Y lo más grave es que la mayoría de los antiepilépticos pueden producir, tienen riesgo de producir malformaciones en el feto. Y a veces, una vez que se termina, digamos, el embarazo, llega a término, a veces la lactancia es más dificultosa. No es que esté contraindicada, pero hay que ver, digamos, cómo ajustar las dosis para que la concentración en leche no sea tal que pueda ser tóxica para el bebé. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el caso de que, digamos, la mujer tenga epilepsia? Bueno, siempre que empiezan las crisis convulsivas, lo que se va a tratar es dar monoterapia y no ácido valproico. ¿Por qué? Bueno, acá está mal escrito, es ácido valproico, porque es el más teratogénico de todo. Hay que tratar de evitar la politerapia, es decir, que lo ideal es utilizar, bueno, la fenitoína. Ven que en este caso sí se usa el fenobarbital para reducir el riesgo, digamos, neurológico en el bebé. Después, algo importante para tener en cuenta es que lo que se suele hacer en caso de embarazo y que se tenga que continuar porque es más riesgoso que la paciente sufra convulsiones a el riesgo mismo de que puedan tener los antiepilépticos. Entonces, lo que se hace muchas veces es dividir las dosis, la dosificación, porque como vimos en farmacocinética, cuando dábamos dosis repetidas,
vamos a tener menos fluctuación. Si dividimos la dosis del día, la dosis total, en dosis más pequeñas de manera más seguida, vamos a tener menor fluctuación, o sea que vamos a tener un mayor control de la concentración máxima y de la concentración mínima. Entonces esto se vio que es una de las cosas que se suelen hacer en el tratamiento de la epilepsia en la mujer embarazada. Otra de las cosas es que, como se vio que a veces algunos anticonvulsivantes interfieren con el metabolismo del ácido fólico, de los folatos, se suele dar una dosis más alta de ácido fólico como suplementación en estos casos. Y por supuesto va a haber que hacer un monitoreo de estos fármacos de manera más seguida que en el caso de que la mujer no esté embarazada. Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta que cuando es una mujer la que tiene epilepsia, cuando está lo mismo que se acuerdan todos los anticonvulsivantes, que no se pueden, digamos que tiene mucha interacción con los anticonceptivos orales. Entonces, en el caso de la mujer que en el momento que no quiere quedar embarazada, pero quiere tener, digamos, tener una anticoncepción segura, bueno, seguramente los anticonceptivos orales no van a ser la primera elección. Así que bueno, estas son las condiciones que me parecía importante que tengan en cuenta en el tema de epilepsia.